Mega Noticias Torreón. En Mega Noticias nos esforzamos por traer la información precisa y oportuna. Con nuestro equipo de profesionales tendrás la noticia más actualizada y detallada de los acontecimientos en la comarca lagunera. Mega Noticias Torreón, de lunes a viernes, 8 de la noche, por el 151 de Mega. Nosotros te informamos para que tú tomes las mejores decisiones. Mega Noticias Torreón. Que esté con nosotros en este inicio de fin de semana, mi querido Gerardo Hernández. Mucho gusto, muy buenos días a ti y a toda la audiencia, un fuerte abrazo sabatino. Sabatino, gracias por estar con nosotros, le agradecemos mucho su confianza y que nos acompañe en la siguiente hora. Tenemos muchos temas que comentar, que presentarles, vamos a hablar sobre diferentes temas. Primero un poquito la repasada nacional que siempre nos ayuda a entender lo que ocurre en lo local, ¿no? Y después aterrizamos en lo local brevemente, mi querido Gerardo. Y luego hablaremos un poquito sobre la industria automotriz en el estado de Coahuila, con José Luis Otema, que representa el clúster automotriz aquí en la región, para que nos explique qué tanto puede afectarnos esta huelga que se está dando en los Estados Unidos, huelga de armadoras en los Estados Unidos, y que corre el riesgo de crecer, igual que otras huelgas que se están dando cada vez con más frecuencia en industrias importantes de Estados Unidos, como en Hollywood, por ejemplo, la industria del cine, que habla, para mi gusto, de una descomposición de la estructura del sistema como tal, ¿no? Porque cada vez es más difícil resolver estos movimientos de huelga, porque la misma inercia ha hecho que, pues bueno, unos cuantos ganen mucho y unos muchos sigan ganando poco, ¿no? Y eso se repite en México y en Estados Unidos también. Es un reclamo social, Es un reclamo social. En todo el mundo hay un desequilibrio justamente entre ingresos y también la brecha ricos-pobres se ha ahondado en los últimos 25 años más que nunca en la historia del mundo, de acuerdo con informes internacionales de Oxfam. Entonces hay una gran presión social para que esas injusticias se vayan, si no corrigiendo de golpe, que no es posible, sí que se vayan acortando estas distancias entre los muy ricos, que siguen acaparando gran parte de la riqueza mundial, y los muy pobres, que siguen siendo más cada año. Oye, estaba yo viendo el dato y no lo recuerdo ahorita, a ver si lo encuentro, lo que gana la presidenta de la Ford o de una de esas empresas, son cantidades impensables. Sí, estratosféricas, 50, ¿verdad? 60, 70 millones de dólares al año, Gerardo. Sí. Mientras los trabajadores están pidiendo un aumento de, creo que de 12, no sé, 5%. Claro, o sea, es una desproporción tremenda. También se polariza el ingreso. Para los muy ricos, insisto, los muy pobres. Podría pensarse que es una empresa particular y que la pagan ellos, pero no, la pagan los usuarios. Así es. Porque todo el salario, los bonos, es una cadena que repercute finalmente en un producto final, que en este caso es el coche, la camioneta, que tienen que pagar quien la adquiere, con plazos en Estados Unidos cómodos, con tasas de interés bajas, pero pensamos que únicamente en México hay pobreza, que hay desigualdad, y ese es un fenómeno mundial. Ocurre en Estados Unidos, en Alemania, en Reino Unido, en Francia, en España. Vimos hace algunos meses o años un conflicto en Francia justamente de los chalecos amarillos, cómo hay jóvenes y sectores sociales que se manifiestan en las calles justamente para protestar por esta desigualdad. Y hay una tendencia de los gobiernos en gravar la riqueza exagerada, excesiva, como en estos casos. Fíjate que no solo la riqueza, es que definitivamente sí esto atraviesa, obviamente, también por una reforma fiscal que sea más progresiva, ¿no? Que haga que paguen los que más tienen, pero que aparte haga más amplio el mercado de lo que son los impuestos como tal, ¿no? Porque pues ya sabemos el problema de lo que representa el comercio no formal, la informalidad en este país, que es un gran problema, sino también grabar otras cosas como implementar otras acciones como, por ejemplo, grabar o cambiar la política de las herencias.
las herencias, que también luego ese es un gran problema, ¿no? Un grupo social que recibe los beneficios de alguien que trabajó en una generación pasada y que no hizo absolutamente nada y va en contra del progreso de una región porque finalmente acapara todas esas rentas y esas ganancias y se hacen fortunas inmensas. Sí, efectivamente, aquí lo que ha ocurrido en el mundo históricamente es que la oligarquía económica, las élites económicas imponen las reglas del juego. Exacto. Se las imponen al gobierno. Hay un informe de Transparencia Internacional de 2022 que habla de la corrupción en el mundo y advierte justamente que los gobiernos en muchos casos están gobernando no para la mayoría, están gobernando para las élites económicas que tienen el recurso de financiar campañas políticas y también de presionar a los gobiernos. De manera que hace falta gobiernos fuertes, decididos, que realmente asuman la responsabilidad frente a una población que se está depauperando en forma progresiva y que la riqueza, insisto, se sigue concentrando cada vez en menos manos. Que quien lo defiende muy bien y lo sostiene con argumentos sólidos es Piketty. Sí, por supuesto. Piketty, este analista que pues ha vuelto una referencia en cuestión de economía, ¿no? Y él también señala que si realmente se quiere reducir esa brecha, las empresas tienen que abrirse más a la participación de los trabajadores. Sí, o sea, hacer que la empresa también, los trabajadores sean parte de la empresa, que tengan un lugar en las mesas de decisión, que estén representados y sobre todo que les permita también que esa fortuna, que en algunos casos impensable de empresas transnacionales que superan la economía incluso de otros países completos, sí, efectivamente, se reparta más. Y México pensaba que con la alternancia habría un trato más justo a las mayorías. Sin embargo, la alternancia PRI-PAN y PAN-PRI resultó lo mismo. O sea, no hubo ninguna mejoría en términos efectivos para la sociedad, las grandes capas sociales. Y este presidente, en su toma de posesión, dijo que el propósito de su gobierno, que no era un cambio de gobierno, sino de régimen, era justamente romper ese vínculo entre poder político y poder económico, que es el que finalmente se beneficia de la riqueza del país, que impone condiciones. Y vemos hoy cómo la oligarquía, las élites están protestando contra el presidente, porque además de que no les ha tocado fiscalmente el bolsillo, sí está cobrando lo que debe cobrar, pues no ha habido una reforma que afecte sus intereses, no ha habido, como se decía, expropiaciones de empresas. Así es. Lo que han perdido los grupos económicos es poder político. Anteriormente, con Peña Nieto, con Fox, con Calderón. Sí, tenían una silla. La oligarquía tomaba decisiones. Claro. Decisiones que únicamente favorecía a sus intereses. Por eso, cuando había una propuesta de que el salario mínimo se aumentara más allá de la inflación, protestaban ellos. Claro. Decían, momento, si aumentamos más el ingreso de los trabajadores, habrá más inflación. Este mito una falacia. Quedó hecho añicos en este gobierno. Claro. Anteriormente aumentaba la inflación 3% y el aumento salarial era del 3%. Es decir, nada, se diluía el aumento salarial y esto empobrecía más a las familias. Hoy ha habido aumentos, una recuperación importante del salario real que se refleja en menor pobreza en México. Claro. En los últimos 2 años se sacó de esa condición de pobreza a casi 9 millones de mexicanos. Entonces, estos planteamientos que hace Thomas Piketty tienen mucho fundamento social, porque la economía y el mundo no aguantan este modelo depredador que favorece únicamente a los más ricos. Totalmente de acuerdo. Oye, bueno, después de esta repasadita así, como decíamos, a ojo de buen cubero, entremos un poco a los temas locales rápidamente. Se inaugura formalmente, yo creo que es una nota muy importante de fin de semana para nosotros, claro, analizarla, este sistema vial 4 Caminos, conocido como pues la obra más importante del gobierno del estado. Es una obra interesante, tiene un diseño bonito y todo, pero me llama la atención 2 cosas, y claro, no le quito mérito, cualquier infraestructura es bienvenida, cualquier obra pública es bienvenida, pero siendo honestos, creo que es algo muy pobre para lo que ha sido la inversión de un gobierno estatal, ¿no? Que sea la principal obra. Sí, efectivamente, este gobierno estuvo maniatado por la deuda pública. Este año, si mal no recuerdo, se van a destinar para obra pública 3,000 millones de pesos. Fíjate. Frente a un presupuesto de 67,000 millones de pesos. Fíjate nada más. Y más del doble de la inversión pública va a intereses a los bancos.
Este año van a pagarse de intereses 6.700 millones de pesos, el 10% del presupuesto. Y esto pasó el año anterior y el antepasado, y hace 6 años y hace 10. Esto tarde o temprano va a ser crisis, porque la falta de inversión en servicios, en infraestructura, en educación, en salud, va a pasar factura tarde o temprano, ¿verdad? Y hace falta justamente que el futuro gobierno pues tome decisiones más drásticas, negocie con los bancos, no reestructura de la deuda, sino quitas el capital para que el gobierno pueda disponer de recursos para inversión pública. Estamos viendo en estos últimos días una negociación entre el gobierno futuro de Coahuila y el sector privado para aumentar el impuesto sobre nóminas, que le dé un poquito de oxígeno al gobierno para poder tener capacidad de ejecutar obras y servicios. Este impuesto se crea en el año 1993, todavía en el gobierno del licenciado Mendoza Berrueto, con un compromiso puntual con los empresarios. Si en Torreón, por ejemplo, se captan 100 millones de pesos de ISN, esa cantidad se va a invertir en Torreón, no va a entrar al gobierno, va a entrar a un fideicomiso. En ese fideicomiso estuvieron presentados el sector privado, el sector social y las autoridades. Ahí se proponían obras de beneficio para la comunidad, en este caso para Torreón, y ahí se decidían. Esto operó muy bien hasta que entra el gobierno de Rogelio Montemayor, adultera el espíritu de ese impuesto y empiezan a emplear el ISN para cualquier cosa, incluso para campañas políticas. El sector privado aceptó cobardemente, sin protestar, este cambio de reglas. Luego el ISN también sirvió para darlo como abono o garantía para la deuda pública. Hoy se está pensando regresar al esquema original de que donde se genera ese impuesto se invierta. Es lo procedente y es lo más justo. Claro, lo más justo. Y sin ser tampoco ave de mal agüero ni mucho menos, pero empiezo a notar ciertos problemas en este paso a desnivel que vimos. Sobre todo creo que quedan afectadas y no se ha encontrado una solución a cabalidad a los negocios que quedaron fuera, los laterales. Porque si tú circulas y quieres ir a uno de esos negocios laterales, batallas bastante en este momento, ¿no? Sí, ese sector, hablando del sistema vial 4 caminos. Ese sector de la ciudad, como ocurre en Saltillo, no presentaba problemas para hacer un paso elevado. En Saltillo, si recorremos el periférico de Echeverría, todos son pasos superiores, sí, ¿verdad? Que ofrecen menor inversión, menor costo y menos afectación a empresas. Entonces, ahí está, tendrían que resolver los problemas técnicos que han surgido y darle a la obra pues un sentido útil, ¿verdad? Claro. Que no sea una obra de relumbrón como ha habido otras. Y sí es la obra que le debía el gobernador Miguel Riquelme a Torreón, porque Torreón esperó la laguna 55 años para ver a un lagunero en Palacio de Gobierno. Llega finalmente después de... Pero sin dinero. Llega con las arcas vacías, entonces pues no puede hacer nada. Fue un gran daño el que hicieron los Moreira, ¿verdad? Sí, sí, por supuesto. Fueron dos sexenios terribles, ¿no? Es un quebranto quedarán en la historia monumental, como un golpe artero al estado de Coahuila. Humberto Moreira hizo obra, sobre todo en Saltillo. Moreira dijo que Saltillo era Nueva York, en su momento. En coahuilense. Sí hay una obra importante en Saltillo. Fuera de Saltillo no hubo obra. Sin embargo, esta administración de Moreira no va a ser recordada por las vialidades que construyó en Saltillo, sino por la megadeuda de casi 40,000 millones de pesos. Sí, totalmente, una aberración. Que bueno, ya la estamos pagando hasta el momento y como bien decías tú, pagando intereses, porque todavía no le damos ningún golpe a capital. Así, la deuda sigue en 38,000 millones de pesos. No se ha movido. Y se han pagado algo similar. Se han pagado 42,000 millones de pesos. Fíjate nada más. Se ha pagado más de intereses que del capital original. Y esta deuda se podrá pagar en los próximos 25 años si bien nos va. Sí, bien nos va. Impresionante. Pues así las cosas. Vamos a una pausa. Regresamos. Tenemos más que comentar aquí en este programa. Gracias por acompañarnos. Un corte y estamos de regreso.
En Mega Noticias nos esforzamos por traer la información precisa y oportuna. Con nuestro equipo de profesionales tendrás la noticia más actualizada y detallada de los acontecimientos en la comarca lagunera. Mega Noticias Torreón, de lunes a viernes, 8 de la noche, por el 151 de Mega. Nosotros te informamos para que tú tomes las mejores decisiones. Regresamos al programa y le damos la bienvenida a José Luis Otema. José Luis, gracias por estar con nosotros. José Luis, buenos días, mucho gusto. Dentro de las muchas camisetas que traes, ahora en esta ocasión como representante del clúster automotriz, como un empresario que se ha movido mucho en ese terreno y que conoce muchos detalles que tienen que ver con la industria automotriz, y de eso vamos a platicar, ¿te parece?, en los siguientes minutos. Pero antes quiero leer parte de una nota que publicó El Siglo de Torreón, por cierto, pero que lo han retomado otros medios y que otros medios también lo han manejado, que da alguna información que creo que puede ser relevante para esta plática. Dice parte de esta nota publicada el jueves pasado: la huelga automotriz en Estados Unidos sí afectará a la industria en México y cada semana costaría $76 millones al sector de autopartes. Así lo reconoció Julio Rodríguez Trigueros, vicepresidente de Comercio Exterior en la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, Canacita. Comentó que hay ganadores y perdedores en el sentido de que las armadoras tendrían los coches listos, pero los exportadores de autopartes son quienes resultarían más afectados con esta situación. Y cuando se habla de esto, se habla de la región lagunera, Coahuila, el sureste de Coahuila y lo que es Coahuila. La pregunta es, primero, ¿qué tan importante es Coahuila en el sector automotriz en este momento? Porque no solo es Coahuila un clúster automotriz, hay otros clústeres importantes, pero ¿qué tanto pesa Coahuila en el terreno del sector automotriz? Con eso abro la plática. Bueno, pues se ha colocado en el segundo estado más importante en el tema de tanto de autopartes como en el tema de armado de vehículos, ¿no? Yo creo que vamos repuntando, y el crecimiento de la industria cada vez es más el auge que hay para la instalación de plantas del sector automotriz de autopartes en Coahuila en general. Yo te preguntaría a ti, Gerardo, porque estás en Saltillo la mayor parte del tiempo, sigue siendo una gran fortaleza el clúster automotriz, ¿verdad? Sí, como no, se concentra en Saltillo, Ramos Arizpe. En Ramos Arizpe. Ahí están las plantas más importantes, General Motors, Chrysler y otras que le dieron un vuelco a Coahuila a partir de los 80 del siglo pasado con el gobierno de Forest Tapia. Saltillo había un dicho muy popular que únicamente era bonito de pasada, porque para quedarse no era muy conveniente. Entonces, hoy es una potencia automotriz con un crecimiento muy importante, que también va a generar conflictos en servicios, en infraestructura. Tiene un gran conflicto, un problema muy importante Saltillo de agua potable, de abasto de agua potable, y esto tarde o temprano tendrá un efecto negativo si antes no hay inversiones que amortigüen esta presión. Pero volviendo un poquito al tema del sector automotriz, ha sido una especie de ancla, ¿no?, para el desarrollo de Saltillo. Sí. El crecimiento de Saltillo no podría entenderse sin esta importante fortaleza que es el clúster automotriz. Tiene ya un crecimiento inercial. Inercial, o sea, el inversionista busca opciones y ve a Saltillo, porque Saltillo, aparte del desarrollo automotriz, ha desarrollado infraestructura urbana y social que la convierte en una capital muy importante para invertir, para vivir, y también tiene altos niveles de seguridad pública. Claro, tan es así que en los rankings de las ciudades más adecuadas para vivir aparece siempre Saltillo. Sí, entre primero y segundo lugar, ahí peleándose con algunos municipios de Nuevo León y con otras ciudades, pero Saltillo indudablemente aparece como una de las ciudades con más calidad de vida en el país. Pero volviendo al tema, ¿qué industria tenemos en la comarca? Aparte de las autopartes, ¿hay empresas de automóviles de peso? Bueno, yo creo que gran parte de la industria de la laguna es del sector de autopartes, de fabricantes de bolsa de aire, de motores, de fundición, de vestiduras para los automóviles. El tema de arneses se volvió también importante en la región. Yo creo que en general, no solo la laguna ni Coahuila, yo creo que en general México ha tenido un boom con el sector automotriz en los últimos años. El crecimiento del sector de automotriz a gasolina, a diésel, y ahora el autónomo y el eléctrico serán, Coahuila y México
son parte importante de esta área, ¿no? Y va creciendo constantemente y el crecimiento de las ciudades, tanto de La Laguna en la medida de su industria, así como Saltillo, pues es referente al sector automotriz, que ha venido a traer otro tipo de industria de manufactura, de domésticos, de eléctricos, pero todo forma un todo que genera una economía de gran potencia y donde hay flujo de efectivo constante en la ciudad y que ayuda a que haya una buena, hoteles, centros culturales, clubes deportivos, tanto en el área de Saltillo como en La Laguna, lo que le corresponde de acuerdo a la medida de su crecimiento, ¿no? Y volvemos a este tema de la huelga que puede producirnos un caos importante si se prolonga, más sin embargo sabemos que va a tener que llegar a un buen término. A ninguna de las partes le conviene estirar la liga, y más Estados Unidos, el gobierno de Biden se ha pronunciado por buscar un acuerdo entre ellos, porque finalmente va a tener que entrar, ¿verdad? Porque si no se logra un acuerdo, porque es una afectación no solo a la economía de la industria de autopartes, sino a la economía de Estados Unidos, que también es gran parte de este sector. Es un sector estratégico en términos económicos, políticos y sociales. Obama rescató la General Motors. Dicen que en una gira por Europa, cuando bajó del avión, dijo, mira, ahí viene el presidente de la General Motors. No de Estados Unidos, es el peso. Bueno, Obama les prestó, les dio dinero. Hubo un rescate. Hubo un rescate, pero también después se le pagó, ¿verdad? Sí, definitivamente. Pero no sé que aquí no pasó, porque aquí también hicimos un rescate y nunca se pagó esos dineros. Se quedaron con lo que se robaron y con lo del rescate. Con lo del rescate. No, yo creo que es importante, el sector automotriz, lógicamente los sindicatos hacen su fuerza para buscar beneficios válidos para los trabajadores, pero sí, yo creo que ahorita las condiciones que ellos están poniendo son muy elevadas, arriba del 40% iniciaron de esta negociación a 4 años, de que se revisa cada vez el contrato laboral con ellos, ya bajaron por ahí sus pretensiones a un 36%. Pero igual la reducción de horas laborales a 32 también se complica un poco, pero yo creo que más que nada es ese aumento del 36 al 40% que quieren lograr ellos, y que la industria automotriz, las armadoras han propuesto ahorita este año creo que hasta un 21% aproximadamente. Y es muy importante, ¿no? De por sí. Yo creo que hay que ver, el sector automotriz ha sufrido con lo del COVID, con la falta de chips, ha sufrido un descalabro importante y que finalmente estos aumentos pues aparentemente son beneficio para uno, pero al final de cuentas todo eso se va a trasladar al consumidor final. Claro. Oye, pero a ver, José Luis, yo comentaba con Gerardo hace un momento antes de que llegaras en el tema de la huelga, que esto pues nos ha dado luz también sobre algunas cosas que son como aberraciones de la economía. Estaba yo viendo el sueldo de la directora de General Motors y de los otros directores de las otras empresas, y son sueldos realmente estratosféricos. Creo que andaba en el orden de los $60 millones al año, algo así. ¿Cómo entender esa desproporción entre el sueldo de un funcionario, y hacían la cuenta de cuántas camionetas se podían comprar con ese dinero, ¿verdad? Y con el sueldo de los trabajadores, que aún siendo bien pagado el sector automotriz, pues no hay comparación. Claro, yo creo que sí son exagerados los sueldos, pero más sin embargo los sueldos dentro del sector automotriz han venido siendo muy competitivos. Si en México son competitivos, un sueldo de un gerente que es muy bueno, en Estados Unidos esos sueldos... Sí, entiendo, realmente hay que verlo desde la perspectiva de si la empresa lo paga, pues bueno, pues la empresa lo paga por algo. Y de cada economía, ¿verdad? Porque así también así como se gana bien, es un país muy caro en servicios, en aunque bienes. Con $60 millones al año, mi querido, yo creo que estás más allá del bien y del mal. Pero ahí le tumba el fisco la mitad, que sigue siendo mucho. Alguien tiene que ganar, pero yo creo que sí se tiene que haber un equilibrio, pero ese equilibrio debe ser moderado, entender que estamos en una democracia, en una economía de oferta y demanda, ¿sí? Yo creo que es justa la pretensión de los trabajadores, pero debemos ver hasta dónde sí, dónde no, porque finalmente nos va a afectar a todos, ¿no? Claro, porque, sí, ese aumento te lo van a repercutir en la camioneta, en el carro cuando lo compres. Tal vez haya menos ventas,
Entonces, por ejemplo, ya algunas armadoras empezaron a despedir gente precisamente por este paro, ¿sí? Finalmente a nadie le conviene, ¿no? Claro. Y también es una circunstancia política. Los sindicatos son muy fuertes en Estados Unidos, hacen valer justamente esa fuerza que tienen e inciden en cuestiones políticas y tienen también preferencias políticas y partidistas. Estamos en vísperas de un proceso electoral en Estados Unidos para presidente de la República y los sindicatos también se mueven en esa dinámica, en esa lógica electoral y presionan a un presidente o a un candidato, simpatizan con uno y también son contrarios a otro, de manera que se conjugan diferentes factores. Y en ese contexto, bueno, vamos a querer y suponer que se va a arreglar, ¿verdad? Finalmente se va a arreglar porque es una situación en la que todos perderíamos o todos perderían de continuar esta situación. ¿Cómo nos lleva esto al otro tema que quisiera tu punto de vista, José Luis, sobre el famoso nearshoring, este concepto de relocalización de las empresas? ¿Estamos preparados para eso ahora? ¿O es un mito o sí es una realidad que cada vez habrá más empresas en una región como la nuestra? Es una realidad. De hecho, hay empresas importantes que van a instalarse el próximo año. Este año ya está por cerrar, pero el próximo año ya hay acuerdos, inclusive con el gobierno del estado de Coahuila, para que se instalen empresas, una empresa importante asiática, con ya presencia en Saltillo, va a abrir por aquí una ampliación de sus operaciones. En Durango también hay temas importantes que no me gustaría comentar qué empresas son, porque después luego se salan, ¿no? Sí, hacen no, pero aparte de gente que sale, ya cuando se tiene una negociación generalmente queda firme, nomás que hay veces que a nuestros funcionarios no les gusta. Ajá, bien. Pero yo creo que a veces es importante también abrir ese abanico, saber quién va a llegar para que la pequeña y mediana empresa o los proveedores se puedan preparar, ¿eh? O sea, yo voy en contra de no pasar esa información. De ser herméticos, sí, hasta que ya la tienes encima, ¿no? Sí, digo, las negociaciones ya cuando se tienen cerradas y un acuerdo con los corporativos se van a dar. El problema es que a veces se cierra porque hay que beneficiar beneficia a unos poquitos. Efectivamente, que el cierre sea general, no que sea un cierre a la comunidad y una apertura de información para cierta gente que haga el negocio, para comprar. Así es. Porque va desde el tema de recursos humanos, y de la renta de las casas para los funcionarios. Sí, ahí meten hay ganadores, sí. Pero eso va contra la competencia libre y también genera una competencia desleal, porque favoreces a un grupo económico o político en detrimento a la mayoría. Que lo hablábamos, que ese es un problema en Coahuila. Sí. O sea, con todo respeto, pero la permanencia del PRI tantos años genera ese tipo de deformaciones estructurales que repercuten en la economía, en la sociedad, porque se vuelven negocios de unos cuantos. El club de Toby, pues, se ve beneficiado un sector muy marcado, ¿no? Y muchos vicios. Muchos vicios que generan justamente a una élite política y económica. Pero lo que sí me queda claro es que, pues ahora sí, la cercanía con los Estados Unidos y la posición que tenemos, al menos en la comarca lagunera, y la situación que se está viviendo en Nuevo León y Saltillo, como es la falta de agua, pueden beneficiar a una región como la nuestra, ¿no? Sí, de hecho, yo siempre lo he dicho, lo que le falta a la laguna es promocionarse de manera independiente de Saltillo del sureste, porque cuando tú vas a una presentación donde presentan las dos regiones, te presentan Saltillo, pues todo el mundo se quiere a Saltillo. Sí, ya ni siquiera van a ver la laguna, ¿eh? Sí, hay un interés político en esto y también económico. En Saltillo las élites empresariales hacen mucha política, se benefician de ella y en ese sentido marginan mucho a Torreón, marginan demasiado a Torreón. ¿Por qué las capitales tienen un estatus muy importante a escala de seguridad pública y de inversiones? Porque allí vive el gobernador. Pero y entender que, por ejemplo, el empresariado de Saltillo hace sus negociaciones hacia el Bajío, nada tiene que hacer hacia la laguna, ¿eh? O sea, a veces debemos comprender que no somos el centro, porque a veces presumimos que somos el centro de México y por aquí pasan todos. No, ya no. Ya el tema de la aeronáutica también ya nos rebasó. Sí, o sea, ya muchas cosas, o mucho mercancía se mueve por avión de carga. O sea, ya no necesariamente pasan por aquí. Lo estamos viendo por el lado de Saltillo, rumbo al Bajío, rumbo a San Luis Potosí, proyectos carreteros, en el de Nuevo León que tiene rumbo a San Luis Potosí. O sea que, y nosotros en la laguna vamos retrasadísimos, no hay un proyecto importante en la laguna de crecimiento, ¿eh?
O sea, no hay, porque mucho pequeño hubo abandono político para privilegiar a Saltillo. Eso explica el desbalance actual entre una ciudad y otra. Y en algunos casos fue una estrategia bien planeada, porque también contribuye en esto la falta en Torreón de liderazgos. Las cámaras se han convertido en comparsas del gobierno de turno en lugar de exigir inversiones y una promoción desvinculada de Saltillo. Y esto lo que obliga a las regiones es a competir con sus propios recursos, que no depender del gobierno tanto. Sí. José Luis, pues un gusto enorme que nos hayas venido a explicar un poco cómo está este escenario. Siempre gustoso de venir contigo. No, al contrario, yo te agradezco mucho que te des el tiempo para poder platicarnos de este y de otros temas relacionados con el crecimiento de la región. Atentos a la huelga, ¿no? Si sigue, se va a solucionar, tenemos confianza, pero sí nos va a afectar a los de autopartes, a la pequeña y mediana empresa que depende mucho de todo esto porque se detiene todo. Se detiene todo de momento. Muchas gracias por la visita. No, gracias. Una pausa, un corte, estamos de regreso. En Mega Noticias nos esforzamos por traer la información precisa y oportuna. Con nuestro equipo de profesionales tendrás la noticia más actualizada y detallada de los acontecimientos en la comarca lagunera. Mega Noticias Torreón, de lunes a viernes, 8 de la noche, por el 151 de Mega. Nosotros te informamos para que tú tomes las mejores decisiones. Del 22 al 24 de septiembre de este año, más de 40 laguneras y laguneros participarán en el Home River BioBlitz 2023, un proyecto global que consiste en documentar la biodiversidad al interior y en los alrededores de diferentes ríos locales del planeta. La finalidad es formar un inventario de especies observadas para conocer y dar a conocer la riqueza de la flora, hongos y fauna que los habitan. El río Nazas fue uno de los 57 ríos seleccionados para esta iniciativa y la actividad será realizada por las organizaciones naturalistas y observadores de aves y Prodefensa del Nazas AC. Ese es el evento en puerta y muchas gracias por estar aquí con nosotros, Rocío. Rocío. Sí, gracias por la invitación. Rocío Miranda. Sí. Rocío Miranda Briones, sí, ambientalista, sí. Y platícanos un poco más de esto. Sí, bueno, este es un evento, es el tercer año que se realiza este evento aquí en la región. Igual y comenzaré explicando qué es un BioBlitz. Un BioBlitz es un evento en el cual se busca registrar la mayor cantidad de especies de un sitio determinado durante un periodo corto de tiempo. Entonces se delimita un polígono y se hacen registros de biodiversidad en ese lugar. O sea, una especie de censo natural. Sí, nada más que es solamente durante 3-4 días. Ah, qué interesante. ¿Y por qué el Nazas? Pues digo, el río Nazas, nosotros naturalistas y observadores de aves y Prodefensa del Nazas consideramos que es uno de los ríos más importantes, el río más importante endorreico en el país, o sea, no tiene salida al mar. Y, endorreico es que no tienen salida. Sí, o sea, es tiene salida en una laguna, que en este caso era la laguna de Mairán. Ajá. Y nosotros llevamos ya bastante tiempo registrando biodiversidad en el río y nos hemos dado cuenta de la riqueza que hay en él. Entonces, por ese motivo consideramos importante participar en este tipo de eventos que son ya a nivel internacional para dar a conocer pues la biodiversidad y la importancia que tiene el río para nuestra región. Claro. ¿Qué han encontrado? Muchísimas cosas. Por ejemplo. Digo, naturalmente ahí en el río observamos muchos tipos de aves. El río es un sitio Ramsar de importancia internacional porque llegan muchas aves migratorias. El año pasado concretamente observamos un ave que se llama mosquerito chillón, que ya teníamos muchos años de no haberla observado aquí en la región. Pero, se ubicó como del evento el año pasado, pero hemos encontrado pues aves que, por ejemplo, no sé, alguna vez vimos un capulinero gris, que es un ave que es más como del bosque de pinos. El año pasado también llegó
no el año pasado, no el antepasado, un ave migratoria que viene del Ártico y que estuvo aquí durante algunas semanas. Entonces eso nos habla de la importancia del río para la biodiversidad. ¿Y esto obedece de alguna forma al calentamiento global, que está modificando los trayectos de las migraciones de las aves, o no tiene nada que ver con el calentamiento? Pues sí, digo, las temperaturas y los eventos meteorológicos sí mueven como la ruta migratoria de las aves. Entonces, sí, conforme vayan pasando pues más eventos meteorológicos a destiempos o frentes fríos como a destiempo, eso sí puede influir para que lleguen otro tipo de aves pues que no son tan habituales en la región. ¿Y está protegido el ecosistema correctamente, consideras, o falta mucho por hacer? No, digo, bueno, cuenta con el estatus de área natural protegida estatal, pero pues la verdad es que no hay una vigilancia real de lo que sucede en el cañón. Sigue siendo víctima de depredadores, ¿no? Sí, de los famosos estos racers y pescadores clandestinos y gente que llega a tirar árboles y hacerles mal. Claro, digo, sin ir más lejos, yo el sábado acabo de ir y me tocó ver personas pescando con red. Pescando con red, a pesar de que está prohibido. Sí, claro, y no hay nadie que vigile o que supervise que no se lleven a cabo este tipo de acciones. ¿Y este grupo de ustedes no puede hacer denuncia, algún tipo de acción para evitarlo? Sí, bueno, nosotros cuando llegamos a observar alguna situación irregular, sí lo reportamos a las autoridades correspondientes, a la Secretaría de Recursos Naturales de Durango, se hace el reporte, pero no tenemos respuesta. Pues digo, nos contestan y todo que van a enviar gente, pero no tenemos como retroalimentación. Ninguna facultad, como otra facultad como para nosotros ingresar e impedir, no. No. Sí, porque aparte sería riesgoso para ustedes, ¿no? Porque luego hay cada individuo que reacciona. Es siempre es riesgoso, ¿eh? Yo tenía esa costumbre de increpar, y lo hice en algunas ocasiones, de llamar la atención por abusos que veía, hasta que un día me sacaron una pistola. Y entendí que es una lucha perdida cuando tú arriesgas tu vida. Entiendo que se debe de pelear, pero hay que encontrar las maneras, porque hoy, como estamos, en el contexto de violencia en el que estamos, cualquiera te saca una pistola. Y corresponde a la autoridad. La autoridad es la obligada, la responsable de cuidar este tipo de espacios, que no lo hace, de preservarlos. Y sobre todo el sexenio pasado, el Durán, yo lo lamento mucho porque había mucha esperanza y mucha ilusión en el sexenio de José Rosa Saizpuro, en el gobierno de José Rosa Saizpuro, que fue un tremendo fracaso, no solo en cuanto a corrupción y malos manejos, sino también en el descuido de áreas naturales, ¿no? Porque mucho de esto corresponde a Durango. Gran negligencia, ¿verdad? Negligencia y valemadrismo total, ¿no? Sí. Y también los municipios que es el municipio de Lerdo, ¿verdad? Está dentro del municipio de Lerdo, sí. Que también es un municipio que no tiene recursos, que no tiene una vocación, sus funcionarios así de protección real, y no lo hace. Sí, digo, y es una lástima porque pues es un ecosistema, hemos observado una gran cantidad de cosas y es una lástima, ¿no? Que no se logra apreciar la importancia que tiene este tipo de ecosistemas. ¿Y ustedes conectan con algún organismo internacional o nacional? Bueno, en el caso del BioBlitz, sí, es un evento que está enmarcado con un colectivo internacional y participan ríos de todo el mundo. Quizá ahí sería una buena opción, ¿no? Recurrir a ese tipo de organismos, que ellos hagan algún pronunciamiento, porque únicamente el político entiende a base de presiones. Si no hay presión social, si no hay presión mediática, no actúan, porque también una gran corrupción en este tipo de asuntos. Es una zona de por sí con grandes déficits de áreas protegidas, y si no se cuida, si se deja el arbitrio de cada individuo, pues va a haber una gran pérdida, ¿no? Sí, que son irrecuperables. Sí, para que un ecosistema así se recupere tarda muchísimos años. Dice, cualquier persona que desee participar deberá bajar la APP Naturalis en su celular o bien tomar fotos de hongos, plantas y animales, incluidas huellas y heces, desde la presa Francisco Zarco hasta el fraccionamiento Altozano. Si toma fotos con una cámara, habrá para subir sus registros con fecha y ubicación a la plataforma Naturalista. O sea, están invitados todos. Sí, claro. Hablando un poquito de la plataforma Naturalista, Naturalista es una plataforma que aquí en México la maneja la Conavio. Ajá. Y que promueve la ciencia ciudadana. Esto quiere decir, que cualquier persona puede participar y contribuir a la ciencia. Estamos acostumbrados a que pues la ciencia la hacen los biólogos, los químicos, ¿no? Y, por ejemplo, en el grupo, en el de naturalistas y observadores de aves,
la mayoría de las personas somos, bueno, yo soy licenciada en educación, hay amas de casa, hay de todas las profesiones. Claro. Entonces, esta aplicación lo que funciona es tomas la foto, la puedes tomar con tu celular y si descargas la aplicación, ahí mismo la puedes subir. Al momento en que la subes, te propone una lista de especies para identificar esa foto que tú subiste. Qué bien. Bueno, pues mucho éxito. Ojalá que involucre muchas personas, ¿verdad? Sí, siempre son esfuerzos que se vale la pena. Que se rescate ese espíritu de preservación de estos bienes naturales que son muy escasos en la comarca lagunera y que merecen la pena que mucha gente se sume, claro, tanto en este tipo de actividades como la defensa de la naturaleza. Claro, y partiendo de la premisa de que eso es lo que realmente se debe de conservar y cuidar, porque lo demás son paliativos, hacer pozos para tener más agua, traer agua de la presa, buscar que la lluvia, que el bombardeo de lluvias no son más que pequeñas cápsulas de mejoralitos, ¿no? Que no arreglan el problema real. La importancia es preservar estos ecosistemas. Claro, así es. Sí, digo, y no podemos preservar lo que no conocemos. Claro, y además lo que no es nuestro. Digo, debemos preservar lo que no es nuestro porque son de las generaciones que vienen. Efectivamente. Muchas gracias, Miranda, gracias por la Rocío Miranda Briones. Sí. Gracias por la visita. Y vamos a estar pendientes del evento. Oye, Gracias. Luego nos enseñan las fotos. ¿Podemos ver? Claro, luego se las compartimos. Nos gustaría mucho ver difundir las fotografías, que se conozca qué pájaros hay, ¿no? ¿Qué especies hay? No solo son pájaros, ¿verdad? No, son todo tipo de animales. Mamíferos, insectos, plantas. Muy bien, perfecto. Gracias por la visita. Vamos a una pausa, regresamos. En Mega Noticias nos esforzamos por traer la información precisa y oportuna. Con nuestro equipo de profesionales tendrás la noticia más actualizada y detallada de los acontecimientos en la comarca lagunera. Mega Noticias Torreón, de lunes a viernes, 8 de la noche, por el 151 de Mega. Nosotros te informamos para que tú tomes las mejores decisiones. Bien, regresamos a la parte final del programa, no sin antes promover Espacio 4. Interesante trabajo el que presentan hoy. Y qué buen reportaje traes en la portada. Los avatares del gobernador lagunero. Los estertores y todo lo que implica una salida, ¿verdad? Efectivamente, hay grandes presiones, empieza a ver la nostalgia por el poder, conforme avanza el calendario. Un gobernador que pues llegó a la gubernatura en condiciones muy precarias en términos financieros, sin recursos públicos para hacer obra, y finalmente pues entrega la gubernatura a un saltillense. Dice Riquelme, el gobernador lagunero a quien el moreirazo ató de manos. Sí, efectivamente, dejan las arcas vacías, prácticamente el presupuesto es para pagar nómina, para pagar intereses de la deuda pública y compromisos ya muy establecidos que le impiden al gobernador, como se llame, hacer obra. Es lo que ocurrió. Tú has estado cerca de muchos gobernadores, mi querido Gerardo. Bueno, yo también tuve la oportunidad de convivir con algunos de ellos, pero tú más por cuestiones del oficio en Saltillo y lo que haces allá. ¿Es difícil dejar el poder? Sí. ¿Qué situación enfrenta un gobernador saliente? Pues la nostalgia, ¿no? La nostalgia porque hemos visto que termina el gobierno y al día siguiente se convierte, no en un ciudadano más, porque termina en otras condiciones financieras, sobre todo. Económica, sí, claro. Platicaba un exalcalde de Saltillo, amigo nuestro, Roberto Orozco Melo, que cuando él veía a un policía ya al terminar su gobierno municipal, el saludo iba menguando y le preguntaba el alcalde al policía, ¿por qué el saludo empieza a bajar? Decía, es que no le digo buenos días, le digo menos días. Menos días. Y tenemos en México una cultura del poder que viene de la corona española. Que creemos o creen los políticos que no tienen ciudadanos a quien servir, sino súbditos. Entonces el hecho de que te conviertas durante 6 años en la figura política número 1, que te aplaudan los que tienen que aplaudir, que estés en las primeras planas de todos los periódicos, que te digan sí señor para todo y de repente nada,
pues es un salto muy brusco, muy rudo. Brusco, claro. En Estados Unidos y en países democráticos esto no ocurre. Pueden terminar hoy su gobierno y no pasa nada, Sí, porque la concepción del poder es distinta en un país democrático que en un país que aún no lo es plenamente. Claro, Luis Espota lo reflejó muy bien en una de sus novelas. Sí. Tú sabes, él escribió una trilogía que ya está rebasada, superada, pero no deja de ser apasionante, que se llama precisamente eso, Las reglas del poder, en las que habla su último libro de esa saga, que era El primer día, Palabras mayores, Sobre la marcha, los libros. El último libro de él fue El primer día, claro, y narra precisamente lo que vive un presidente cuando entrega la banda. Entonces, como ya no hay nadie que lo acompañe, claro, ya no hay secretario, ya no hay asistentes, ya no hay caravanas, ni carros. Dice, claro, que tuvo que salir y buscar su carro y porque todo el mundo ya estaba en otra parte. Sí, es de todo a nada. De todo a nada. De todo a nada. Claro. Entonces, aquí lo importante es el juicio individual de cada ciudadano con respecto, claro, al gobernador. El gobernador también tiene que hacer un ejercicio autocrítico de cómo recibió Coahuila y cómo lo entrega. Bueno. Este gobernador debe estar tranquilo porque no hay grandes conflictos en Saltillo, en Coahuila hasta este momento, excepto el tecnológico de Saltillo en Torreón. Antes de que entres a lo de este conflicto que acaba de ocurrir, fíjate que sí coincido contigo. Yo no era muy creyente de que Miguel Ángel Riquelme fuera a hacer un gran papel, sobre todo porque me quedaba la convicción de que venía del Moreirato, era parte de esa cadena de corrupción. Creo que tuvo la habilidad y el talento como para poder maniobrar con cierta libertad, al menos política, y no hizo un mal papel. No puedo decir que haya sido un papel extraordinario, porque ya sabemos, para hacer un papel extraordinario se necesitan recursos, y recursos no los había. Claro. Pero fue un gobernador que mantuvo el Estado en paz, que es algo no menor, mantuvo la tranquilidad, y ahí se la fue llevando. Entonces creo que hizo más de lo que, al menos de lo que yo esperaba de él. Puede estar... es más, tan así que el PRI sigue en Coahuila. Sí, yo pienso que puede estar tranquilo en su foro interno, pero no satisfecho. Totalmente no satisfecho de acuerdo, porque claro, no hizo una gran obra pública, concilió a diferentes grupos en pugna que se encargaron de confrontar los Moreira. No generó como gobernador grandes escándalos, no hay señalamientos importantes hasta este momento, de manera que, insisto, la suma puede ser que termina tranquilo, pero no satisfecho, porque yo creo que ni él debe estarlo, puesto que cada gobernador desea hacer una gran obra. No, y ser reconocido y recordado. Sí, y en este caso no la hubo. Salvo paso de desnivel que incluso se inauguró el día de su cumpleaños, ¿no? Así es, sí. Pero que no es un asunto mayor, ¿no? Coincidentemente, pero para lo que merecería el estado de Coahuila y Torreón como tal. Decía un gobernador en Saltillo, viendo unos planos de una carretera, dice, esta carretera viene por aquí y esto por acá, y casualmente mi rancho está aquí. Y decía un secretario particular, suerte de gobernador. Suerte de gobernador. Oye, hablando de suertes y no suertes, pues también los problemas no dejan de estar presentes. ¿Concluyó el problema de Saltillo, el de los jóvenes estudiantes? No, sigue el plantón, un movimiento muy importante en Saltillo, que no se veía desde hace mucho tiempo, digamos hace 30 o 40 años, un movimiento en la Universidad Autónoma de Coahuila, que provoca huelgas, plantones, violencia, marchas a la Ciudad de México. Finalmente se termina con un cacicazgo en la universidad, pero se cae en otro. Pues sí. Este plantón del Tecnológico de Saltillo es muy importante porque... ¿Por qué se dio? Sí, se dio porque había ya una serie de demandas insatisfechas por parte de los estudiantes, la sospecha de malos manejos financieros en el instituto, falta de equipamiento, falta de protocolos en términos de respeto a las mujeres y otras demandas que habían sido omitidas, ignoradas. La gota que colma el vaso es un concierto que hubo el 14 de septiembre en la calle frente al Ateneo Fuente por la Boulevard Carranza y Universidad, y se utiliza como bar o una cantina VIP, unas instalaciones del Tecnológico de Saltillo. Los jóvenes protestan por esa violación a su espacio universitario, se deja un tiradero ahí de vasos, de escombro, de basura, y eso es lo que provoca el movimiento que empieza el lunes
que ha tenido una gran repercusión social y política. Una demanda consistía en la renuncia de la directora, Gloria Hinojosa, que ya ocurrió. Cosa que se dio este jueves, ¿verdad? La renuncia, pasado, sí. Sin embargo, sigue el plantón. Sigue el plantón, hay un pliego petitorio que falta de satisfacerse, pero mientras más tarde este movimiento resolverse, puede prolongarse más tiempo. Este tipo de actitudes de los muchachos, de los jóvenes, se sabe cuándo empiezan, pero no cuándo terminan ni cómo van a terminar. Y sabes qué también, Gerardo, me da gusto en cierto sentido, porque creo que eso nos falta mucho en Coahuila, mucho del sector universitario y de los jóvenes, más valentía para manifestarse y defender sus derechos cuando se sienten agredidos y capacidad de organización. Es un ejemplo el que da Saltillo. Este movimiento rompe la atonía en Coahuila, rompe un estado de hibernación prácticamente y sacude al poder. Hay preocupación en el sector político, puesto que este plantón ocurre en un sector estratégico de Saltillo que altera las vialidades, pero que también envía un mensaje muy importante a la sociedad. Así como nosotros, estudiantes, protestamos por un abuso, también ustedes protesten por diferentes demandas insatisfechas, por favor, por conflictos como el de la deuda pública, por ejemplo, que afecta a toda la comunidad. Claro, un abuso de autoridades, un exceso de confianza que termina ahora en una manifestación que aún no se calma y que ya le costó la cabeza, por lo menos a la directora. Así es. Mi querido Gerardo, Víctor, nos vamos. Un gusto enorme, feliz regreso a Saltillo. Muchísimas gracias, feliz a toda la audiencia y un fuerte abrazo para todos. Claro, y gracias como siempre por tu participación, por tus comentarios siempre acertados, pero naturalmente pues, la mejor opinión la tiene usted. Gracias por habernos acompañado el día de hoy. Espero que haya disfrutado este programa. Lo vamos a retransmitir, se retransmite el domingo, también en la mañana, a las 9 de la mañana, y el lunes a las 11 de la noche. Que tenga un buen fin de semana. Cuídense mucho.